Una vez que creamos un nuevo gráfico y que tenemos todos los datos dentro de nuestro formulario principal, tenemos que pasar esos datos, procesarlos mediante una función y así tenerlos disponibles para que se impriman en pantalla. Es un camino que nos va a llevar un ratito, pero tené confianza en mí, es más sencillo de lo que parece. Lo que sí, hay que ir paso a paso. Estos datos, como te dije, tienen que procesarse dentro de una función. Esa función, ¿dónde irá? ¿No es cierto? Va a ir en useChart. Justo antes, entre el reducer y el context. Y así, en useChart vamos a agregar una función que se va a llamar agregar gráfico. Muy bien. Const agregar gráfico. Gráfico. Una función flecha común y corriente. Copiamos el nombre de la función, lo ponemos en el return, ¿no? Guardamos, lo pasamos al context, reducer, no, al context, ¿no? Acá, muy bien, y muy bien. Ya tenemos la función pasada por acá, y ahora sí vamos al formulario principal, ¿no es cierto? En el formulario principal importamos la función con useChartContext. Perfecto. Lo vamos a hacer, ¿cómo la importamos? Desestructurando. Const. Ahí está. Y ahora sí podemos incorporar la función. Muy bien. Como toda función hay que llamarla. La llamamos acá. Y le pasamos la variable nuevo gráfico. ¿Qué contiene la variable nuevo gráfico? Bueno, contiene toda la información del nuevo gráfico. Entonces, esta información viaja a través de la función agregar gráfico, se va para useChartContext. Del context viaja acá. Entonces, pasa por acá la información, pasa por acá, y en useChart ya tenemos toda la información disponible, pero para que esté disponible esta palabra nuevo gráfico puede escribirse acá, nuevo gráfico, y ahí ya tenemos toda la información, ya la pasamos. Por mi lado voy a escribir gráfico. Acordate que los parámetros pueden ser cualquier palabra, puede ser automóvil, al sistema no le importa. Si nosotros siempre, una buena práctica es poner una palabra que tenga relación con lo que estamos trayendo, con la información que estamos trayendo. Entonces, el paquete de información, en este caso, yo solo le voy a llamar gráfico. Vamos a escribir un console.log que va a decir lo siguiente. Va a decir datos originales del gráfico. Espacio y acá gráfico. Entonces, si ahora vamos a la aplicación y cuando creamos el gráfico nos aparece esta leyenda y los datos, quiere decir que la información se está pasando correctamente. Vamos a hacer la prueba. Nombre de gráfico, ventas. Siempre hay que vender. Nunca nos olvidemos de eso.
ponemos fecha 30, por ejemplo, y tipo de gráfico heatmap. Entonces, sale del formulario principal los datos del gráfico y llegan a UseChart los datos originales del gráfico. Excelente, la información está viajando correctamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo primero que tenemos que asegurarnos es que el ID del gráfico no se repita, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a incorporar el método newSet. New, a ver, ahí está, name, y nosotros vamos a decir newSet. De argumento no le vamos a pasar nada, así, newSet. Y de nombre vamos a escribir IDs. Entonces, esto, newSet va a ir creando una lista de IDs y cada vez que llegue un ID nuevo, un gráfico nuevo, con un identificador nuevo, un ID nuevo, los va a comparar. Si se repiten, nada, los va a rebotar. Si no se repiten, lo va a incorporar a la lista de IDs únicos. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos if, ¿dónde está? If, no, así, if, la condición. Si los IDs no tienen, si no hay IDs que tengan gráfico, ahí está. ¿Cierto? Si no hay IDs que tengan gráfico ID, entonces vamos a sumar ese gráfico ID. Entonces, agregamos el ID del nuevo gráfico al set de IDs para rastrear que todos los IDs utilizados garanticen que no se dupliquen en los gráficos que ya están desde antes. Imagínate si si el usuario tiene 50 gráficos y se repite un ID. Hay un conflicto muy importante que puede bloquear nuestra aplicación. Si eso está correcto, entonces sí, dispatch. Y ahí ponemos un tipo. ¿Qué tipo de dispatch? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y un payload, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llamará ese payload? Bueno, acá es cuando nosotros pasamos el paquete de información al reducer. Igual todavía queda un else. ¿Qué pasa si hay un ID duplicado? Si el ID ya existe. El usuario acaba de crear un gráfico que me generó un ID que ya existe. Le mando una consola de advertencia. En realidad, que es similar al console log, es básicamente lo mismo. Esto es más para los desarrolladores que para el usuario. Y ponemos gráfico con ID do y le damos la información. El gráfico con el ID duplicado tendría que poner así.
Ahí. Esta información es gráfico ID, está duplicado. Entonces, este gráfico no se publicará y se omitirá. Muy bien. Bueno, nos falta el dispatch con el type y el payload, ¿no es cierto? Entonces vamos al reducer. Vamos acá a reducer. Nosotros tenemos que crear un gráfico. Entonces decimos lo siguiente: if action.type es exactamente igual a crear un gráfico, ¿no es cierto? Crear gráfico. Vamos a copiar esto. Así ya ya tenemos el type. Perfecto, nos falta el payload. Acá está el reducer. Entonces hacemos lo siguiente: return state. Hacemos una copia del state, porque mantenemos el estado anterior, y ahí sí pasamos los datos. Datos, dos puntos, y estos datos me van a modificar el state. State.datos, action.payload. Y acá, cuando ponemos el action.payload, agregamos un nuevo gráfico al array datos. ¿Correcto? Esto lo guardamos y vamos a use chart, ¿no es cierto? Y acá, este payload, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar gráfico. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora sí, está funcionando todo perfecto, creo. Vamos a ver si esto es así. Podríamos poner acá un console log en el reducer. A ver, state, dispatch, todo perfecto. Acá podemos pasar el state. Y entonces cuando pasamos acá coma, cuando pasamos el state ya tenemos el nuevo estado. En el video siguiente vamos a terminar este proceso, porque si no el video se hace muy largo y yo soy lento, pero me gusta ir paso a paso para ir entendiendo todo, que no queden dudas de cómo fluye la información. Antes de terminar este video voy a volver a hacer un repaso muy rápido, pero concreto, de todo lo que hicimos, y luego sí vamos a pasar al siguiente video. Bueno, ¿cómo empieza esto? En el formulario principal nosotros tenemos todos los datos del gráfico que acabamos de crear, y esos datos los pasamos a través de nuevo gráfico, digamos, los pasamos a través de la función agregar gráfico. Esta función viaja a través del context primero, y después los datos viajan a través del context primero y luego llegan al hook. En el hook se procesan. Primero se verifica que ese nuevo gráfico no tenga ningún ID ya creado, porque no siempre el gráfico que acabamos de crear va a ser el primero. Por ahí se crearon ya 100 gráficos y de esos 100 hay uno que tiene un ID exactamente igual al nuestro. En general eso no pasa, pero supongamos que pase. Ahí hay un problema. Si ese problema existe,
aparece este aviso de advertencia. Si ese problema no existe, la información sigue su curso, ¿no es cierto? A través de este dispatch. A través de este dispatch se hace un paquete de información y se pasa al reducer, ¿no es cierto? En el reducer llega a dashboard reducer y se crea el nuevo gráfico. En realidad el gráfico ya está creado, pero básicamente se actualiza el estado. Hacemos una copia del estado actual para mantener la inmutabilidad y luego sí, a esa copia nueva del estado actual le pasamos los datos. ¿Cómo se pasan los datos? Copia de state.datos y el payload, ¿no es cierto?, pone en acción digamos, esa información de datos. Entonces ahora ya no está más el arreglo de datos vacíos, sino que contiene el nuevo gráfico. En el próximo video vamos a ver cómo esa información continúa su curso hasta convertirse en el gráfico que vemos en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.